En el ocaso del siglo XVIII, Francia ardía en los rescoldos de la Revolución. El joven Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1769, emergía como un cometa en el caos. Hijo de una familia noble menor, su ambición y genio militar lo catapultaron desde las aulas de la Academia Militar de Brienne hasta los campos de batalla. En 1793, su audacia en el asedio de Toulon le valió el ascenso a general de brigada con apenas 24 años. La nación, desgarrada por luchas internas, buscaba un líder que uniera sus fragmentos. Napoleón, con su carisma y visión, parecía destinado a responder. El contexto europeo era un polvorín. Las monarquías temblaban ante las ideas revolucionarias francesas, mientras Inglaterra, Austria y Prusia formaban coaliciones para sofocar la rebelión. En Francia, el Directorio, un gobierno inestable, luchaba por mantener el control. Napoleón, consciente de la fragilidad interna, vio en las campañas militares una vía para consolidar su poder. Su expedición a Italia en 1796 transformó un ejército desmoralizado en una fuerza imparable. Con victorias como Lodi y Arcole, no solo conquistó territorios, sino corazones, tejiendo la leyenda de un héroe invencible que prometía orden y gloria. La campaña italiana reveló el carácter de Napoleón, un estratega brillante, pero también un político astuto. Mientras derrotaba a los austríacos, negociaba tratados y reorganizó los territorios conquistados en repúblicas hermanas leales a Francia. Sin embargo, su ambición chocaba con las élites del Directorio, que temían su creciente popularidad. En las calles de París, el pueblo, agotado por la inestabilidad, veía en él una esperanza. Las tensiones internas crecían. ¿Era Napoleón un salvador o un oportunista? Sus decisiones, marcadas por una mezcla de idealismo revolucionario y pragmatismo, comenzaban a dibujar un destino mayor. En 1798, Napoleón emprendió una empresa audaz, la campaña de Egipto. Con el pretexto de debilitar el comercio británico y extender la influencia francesa, llevó un ejército y un contingente de científicos al Nilo. La victoria en la batalla de las pirámides fue espectacular, pero la derrota naval en Abukir, a manos de Nelson, aisló a sus tropas. Egipto no solo fue un campo de batalla, sino un laboratorio cultural. La piedra de Rosetta, descubierta entonces, abrió las puertas al pasado. Sin embargo, el costo humano fue inmenso, y las promesas de liberación se diluyeron en la arena. El impacto de Egipto fue ambiguo. Napoleón regresó a Francia en 1799, dejando atrás un ejército diezmado. Su retorno, sin embargo, fue triunfal. El Directorio estaba al borde del colapso, y él, con su aura intacta, se presentó como el hombre providencial. El golpe de estado del 18 de Brumario lo elevó a primer cónsul, un título que escondía su control casi absoluto. Este momento marcó un punto de inflexión. La revolución, que prometía libertad, comenzaba a ceder ante un nuevo orden autoritario. Napoleón, ahora en el centro del poder, miraba hacia Europa con planes más grandes. El ascenso de Napoleón no fue solo militar, sino ideológico. Exportó los principios revolucionarios, libertad, igualdad, fraternidad, pero los moldeó a su conveniencia. En Francia, reformó la administración, creó el Código Civil y estabilizó la economía, ganándose la lealtad de las masas. Sin embargo, su régimen restringía libertades, silenciaba disidentes y dependía de su carisma. Los dilemas morales eran evidentes. ¿Era un defensor de los ideales revolucionarios o un tirano en ciernes? Sus reformas unificaron a Francia, pero a costa de centralizar el poder en sus manos, sembrando las semillas de futuros conflictos. El contexto geopolítico añadía presión. Las potencias europeas, alarmadas por el poder francés, reorganizaban sus alianzas. Inglaterra, con su dominio marítimo, era el principal obstáculo. Napoleón, consciente de su debilidad naval, buscaba victorias terrestres para contrarrestarla. La paz de Amiens en 1802 ofreció un respiro, pero fue efímera. La ambición de Napoleón y la desconfianza de sus rivales hacían inevitable un nuevo conflicto. En este tablero, cada movimiento suyo era observado, cada decisión cargada de consecuencias que resonarían más allá de las fronteras francesas. Si este amanecer de una era te ha estremecido, imagina lo que está por venir. Acompáñanos en este viaje épico suscribiéndote y comparte esta historia con quienes anhelan descubrir los latidos del pasado. Francia, en manos de Napoleón, estaba a punto de transformar el mundo. Pero el precio de la gloria siempre es alto, y las sombras de sus decisiones ya se proyectaban sobre Europa. El hombre que soñaba con imperios aún tenía batallas por librar, no solo contra ejércitos, sino contra su propio destino. El telón apenas comenzaba a levantarse.
En 1800, Napoleón, como primer cónsul, consolidaba su dominio en Francia. Su visión iba más allá de la estabilidad interna, soñaba con una Europa unificada bajo los ideales franceses, aunque moldeados por su autoridad. La segunda coalición, formada por Austria, Rusia e Inglaterra, buscaba frenarlo. Con audacia, cruzó los Alpes en primavera, emulando a Aníbal y derrotó a los austriacos en Marengo. Esta victoria, lograda por un margen estrecho, fortaleció su mito de invencibilidad. La paz de Lunéville, firmada en 1801, aseguró la hegemonía francesa en el continente, pero la paz era frágil. Francia, bajo Napoleón, experimentaba una transformación profunda. El Código Civil, promulgado en 1804, unificó leyes dispersas, garantizando igualdad ante la justicia, aunque subordinada a su régimen. Las reformas educativas y administrativas centralizaron el poder, mientras la concordata con la Iglesia, firmada en 1801, reconcilió a los católicos con el Estado, pero a costa de someter al clero. Estas medidas, pragmáticas y visionarias, ganaron apoyo popular, pero también generaron recelo entre los republicanos, que veían en Napoleón un traidor a los ideales de libertad de la revolución. El contexto europeo era un tablero de ajedrez en constante cambio. Inglaterra, aislada tras la salida de Rusia de la coalición, intensificó su bloqueo naval. Napoleón, consciente de su inferioridad marítima, planeó una invasión a las Islas Británicas, pero la derrota en Trafalgar en 1805, donde Nelson aniquiló la flota franco-española, frustró sus planes. Este revés marcó un límite a su ambición, el mar pertenecía a Inglaterra. Sin embargo, su genio estratégico se volcó al continente, donde Austria y Rusia, alarmadas por su poder, formaban la tercera coalición. En el ámbito interno, Napoleón enfrentaba dilemas morales y políticos. Su régimen, aunque eficiente, dependía de la censura y la vigilancia. La oposición, desde jacobinos hasta monárquicos, era silenciada con mano firme. En 1804, el secuestro y ejecución del duque de Enghien, acusado de conspirar, escandalizó a Europa y reveló su disposición a sacrificar principios por seguridad. Este acto, aunque fortaleció su control, alimentó la percepción de un gobernante autoritario, dispuesto a cruzar cualquier línea para preservar su poder. El ascenso al título de emperador en 1804 marcó un punto de no retorno. La coronación en Notre Dame, donde Napoleón se colocó la corona, simbolizó su ruptura con la revolución. Este gesto, cargado de teatralidad, fascinó a unos y horrorizó a otros. Beethoven, que había dedicado su tercera sinfonía al héroe de la libertad, borró su nombre al saberlo. La Francia republicana se desvanecía, reemplazada por un imperio que prometía orden, pero exigía lealtad absoluta. Las tensiones ideológicas entre libertad y autoridad definían su reinado. En el campo de batalla, Napoleón seguía siendo imbatible. En 1805, la batalla de Austerlitz, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, demostró su genio táctico. Con un ejército inferior en número, aniquiló a las fuerzas austrorussas, forzando la disolución de la Tercera Coalición. Esta victoria, una de las más brillantes de su carrera, consolidó su dominio sobre Europa Central. Sin embargo, cada triunfo ensanchaba el abismo entre sus ideales revolucionarios y la realidad de un imperio sostenido por la conquista y el control. El impacto humano de estas guerras era devastador. Miles de soldados, franceses y enemigos, perecieron en campos embarrados. Las familias lloraban pérdidas irreparables, mientras las economías locales sufrían bajo el peso de los impuestos y las levas. Napoleón, aunque consciente del costo, priorizaba la gloria y la expansión. Sus decisiones, marcadas por una mezcla de idealismo y pragmatismo, generaban admiración y odio. ¿Era un visionario que unificaba Europa o un tirano que sacrificaba vidas por su ambición? Esta pregunta resonaba en cada rincón del continente. El imperio napoleónico, en su apogeo, reconfiguraba el mapa europeo. La Confederación del Rin, creada en 1806, reemplazó al Sacro Imperio Romano Germánico, disuelto tras siglos de existencia. Este acto, audaz y simbólico, reflejaba la ambición de Napoleón de reorganizar Europa bajo su égida. Sin embargo, cada victoria sembraba nuevas resistencias. Las naciones conquistadas, lejos de abrazar los ideales franceses, comenzaban a resentir la ocupación. El sueño de un imperio universal chocaba con la realidad de un continente fracturado por identidades y orgullos nacionales. En 1806, Napoleón, ahora emperador, dominaba el corazón de Europa. Su victoria en Austerlitz había humillado a Austria y Rusia, pero Prusia, temerosa de su expansión, se alió con Rusia e Inglaterra en la Cuarta Coalición.
Napoleón respondió con rapidez fulminante. En las batallas gemelas de Jena y Auerstedt, aniquiló al ejército prusiano, considerado uno de los mejores del continente. Berlín cayó y el orgullo prusiano quedó en ruinas. Estas victorias, logradas con maniobras precisas y una moral inquebrantable, consolidaron su reputación como el mayor estratega de su tiempo, pero también avivaron el resentimiento europeo. El contexto económico era crítico. Inglaterra, con su supremacía naval, mantenía un bloqueo que asfixiaba el comercio francés. Napoleón contraatacó con el sistema continental, un ambicioso plan para cerrar los puertos europeos a los bienes británicos. Este decreto, emitido en 1806 desde Berlín, buscaba estrangular la economía inglesa, pero su implementación fue problemática. Los países aliados, como Portugal y Rusia, resistían y el contrabando florecía. El sistema, aunque ingenioso, generó tensiones con las naciones ocupadas, que veían sus economías trastornadas por las exigencias francesas. En el frente oriental, la campaña contra Rusia en 1807 fue ardua. La batalla de Eylau, en un invierno gélido, resultó en un empate sangriento, con decenas de miles de muertos en ambos bandos. Sin embargo, la posterior victoria en Friedland forzó a Rusia a negociar. El Tratado de Tilsit, firmado en una balsa sobre el río Niemen, marcó un hito diplomático. Napoleón y el zar Alejandro sellaron una alianza, dividiendo Europa en esferas de influencia. Este pacto, aunque temporal, reveló la habilidad de Napoleón para combinar guerra y diplomacia. Internamente, el imperio napoleónico era un coloso con pies de arcilla. Las reformas de Napoleón, como la modernización de la administración y la secularización de las instituciones, transformaron Francia, pero su régimen dependía de la lealtad personal y la propaganda. La nobleza imperial, creada para reemplazar a la antigua aristocracia, generaba envidias y descontentos. Además, las continuas guerras agotaban los recursos humanos y financieros. Los franceses, aunque orgullosos de su emperador, comenzaban a cuestionar el costo de sus ambiciones, mientras las levas forzosas arrancaban a los jóvenes de sus hogares. El impacto humano de estas campañas era desgarrador. Los soldados, muchos apenas adolescentes, marchaban bajo la promesa de gloria, pero encontraban muerte y miseria. Las cartas de los combatientes, llenas de nostalgia y miedo, revelan el peso emocional de la guerra. En las tierras conquistadas, las poblaciones locales sufrían saqueos, impuestos y la imposición de leyes extranjeras. La resistencia comenzaba a organizarse, desde guerrillas en España hasta movimientos nacionalistas en Alemania. El sueño de Napoleón de unificar Europa chocaba con el despertar de las identidades nacionales. En España, un error estratégico marcó un punto de inflexión. En 1808, Napoleón, frustrado por la alianza de España con Inglaterra, forzó la abdicación de los Borbones y colocó a su hermano José en el trono. Esta decisión desató una revuelta popular. La Guerra de Independencia Española, alimentada por el fervor patriótico y el rechazo al invasor, se convirtió en una pesadilla para los franceses. Las guerrillas, apoyadas por el ejército británico, desgastaban a las tropas napoleónicas, revelando los límites de su poder. El dilema moral de Napoleón era cada vez más evidente. Sus ideales revolucionarios, que prometían liberar a las naciones del feudalismo, se diluían en un imperio autoritario. En las tierras ocupadas, los franceses eran vistos como opresores, no como libertadores. Las decisiones de Napoleón, como la invasión de España, reflejaban su incapacidad para comprender las culturas locales. Su confianza en la fuerza militar, aunque efectiva en el corto plazo, sembraba las semillas de la resistencia. El emperador, cegado por su propia leyenda, comenzaba a subestimar a sus enemigos. El sistema continental, piedra angular de su estrategia, se tambaleaba. Rusia, presionada por sus nobles y comerciantes, se resistía a cumplirlo. Napoleón, percibiendo la fragilidad de su alianza con Alejandro, preparaba una nueva campaña. Europa, exhausta pero defiant, se organizaba en su contra. La gloria del imperio, construida sobre victorias espectaculares, empezaba a agrietarse bajo el peso de sus propias contradicciones. El hombre que había redibujado el mapa del continente enfrentaba ahora un desafío mayor: sostener su legado ante un mundo que comenzaba a rebelarse. En 1808, el imperio napoleónico parecía inexpugnable, pero las grietas comenzaban a ser visibles. La Guerra de Independencia Española, desatada por la imposición de José Bonaparte como rey, se convirtió en un sangriento punto de inflexión. Las guerrillas españolas, apoyadas por el ejército británico bajo el mando de Wellington, hostigaban sin tregua a las tropas francesas.
La batalla de Bailén, en julio de 1808, marcó la primera gran derrota de un ejército napoleónico, humillando al emperador. España, con su resistencia feroz, demostraba que el coloso francés no era invencible. El contexto europeo se complicaba. Austria, aprovechando el desgaste francés en la península ibérica, lanzó una nueva ofensiva en 1809, formando la Quinta Coalición con Inglaterra. Napoleón, obligado a dividir sus fuerzas, marchó al este. En la batalla de Wagram, tras días de combates brutales, logró una victoria costosa. El Tratado de Schönbrunn forzó a Austria a ceder territorios y unirse al sistema continental, pero la resistencia austríaca, liderada por el archiduque Carlos, reveló la creciente determinación de las naciones europeas para desafiar al emperador. En Francia, el costo humano y económico de las guerras continuas pesaba como una losa. Las levas forzosas vaciaban los campos, y los impuestos asfixiaban a la población. Aunque el Código Civil y las reformas administrativas mantenían la cohesión, el descontento crecía entre las clases populares y la antigua nobleza republicana. Napoleón, consciente de la necesidad de legitimar su dinastía, se divorció de Josefina y contrajo matrimonio con María Luisa de Austria en 1810. Este enlace, destinado a asegurar un heredero y una alianza, alienó a muchos que veían en él un abandono definitivo de los ideales revolucionarios. El sistema continental, pilar de la estrategia napoleónica contra Inglaterra, se desmoronaba. Rusia, cada vez más reacia a cumplir el bloqueo, comerciaba en secreto con los británicos. Napoleón, percibiendo la traición del zar Alejandro, planeó una invasión masiva para someter al gigante euroasiático. Esta decisión, tomada en 1810, reflejaba su confianza ciega en el poder militar, pero ignoraba las advertencias de sus generales. La campaña de Rusia, que comenzaría en 1812, se perfilaba como un desafío titánico, cargado de riesgos que amenazaban con desestabilizar todo el imperio. El impacto humano de estas decisiones era devastador. En España, las atrocidades cometidas por ambos bandos, saqueos, ejecuciones, masacres, dejaron cicatrices imborrables. Los grabados de Goya, como los desastres de la guerra, capturaron el horror de una nación destrozada. En el resto de Europa, las familias lloraban a los soldados caídos, mientras las economías locales colapsaban bajo las exigencias francesas. La resistencia, desde las guerrillas españolas hasta los levantamientos en Alemania, se alimentaba de un creciente sentimiento nacionalista que Napoleón había subestimado. Internamente, el régimen napoleónico se volvía más autoritario. La censura sofocaba las voces disidentes, y la policía secreta, dirigida por Fouché, vigilaba cada rincón. Las conspiraciones, como la de Malet en 1812, revelaban la fragilidad de un imperio que dependía de la figura de Napoleón. Sus reformas, aunque modernizadoras, no lograban aplacar el descontento de quienes veían en el emperador a un tirano disfrazado de libertador. El dilema moral era claro: ¿podía un hombre que prometía igualdad justificar un régimen basado en la coerción? En el ámbito geopolítico, Inglaterra emergía como el gran beneficiario del desgaste francés. Su apoyo financiero a las coaliciones y su dominio marítimo mantenían viva la resistencia europea. Napoleón, frustrado por su incapacidad para doblegar a los británicos, volcaba su ira en el continente. La anexión de Holanda y partes de Alemania al imperio en 1810 intensificó el resentimiento de las poblaciones locales, que veían sus identidades nacionales aplastadas bajo el yugo francés. El sueño de una Europa unificada se desvanecía ante la realidad de un continente en rebeldía. El legado de estos años era ambivalente. Napoleón había modernizado instituciones, derribado estructuras feudales y extendido los principios de la revolución, pero a un costo humano y político inmenso. Sus decisiones, marcadas por una mezcla de genialidad y arrogancia, lo llevaron a sobreextender su imperio. Mientras preparaba la invasión de Rusia, el emperador ignoraba las lecciones de España. La fuerza militar no bastaba para someter el espíritu de las naciones. Europa, agotada pero resiliente, se preparaba para un enfrentamiento final que cambiaría el curso de la historia. En 1812, Napoleón, en la cima de su poder, cometió su error más colosal: la invasión de Rusia. Con la Gran Armada, un ejército de más de 600.000 hombres de toda Europa, cruzó el río Niemen en junio, buscando someter al zar Alejandro por su ruptura con el sistema continental. La campaña, planeada como una demostración de fuerza, subestimó la vastedad rusa y la estrategia de tierra quemada de los generales enemigos. Los rusos, retrocediendo, destruían cosechas y aldeas, dejando a los franceses sin recursos en un territorio implacable. El contexto europeo era un mosaico de tensiones.
Mientras Napoleón marchaba al este, la guerra de independencia española seguía desgastando sus fuerzas. Inglaterra, con su apoyo a las coaliciones y su dominio marítimo, financiaba la resistencia en el continente. En Francia, el descontento crecía, las levas masivas y los impuestos agotaban a la población, y la propaganda napoleónica ya no podía ocultar las pérdidas humanas. La decisión de invadir Rusia, aunque audaz, ignoraba las advertencias de los asesores, que temían un desastre logístico en un país de distancias inconmensurables. La campaña rusa fue un calvario. La batalla de Borodino, en septiembre de 1812, fue una carnicería, decenas de miles perecieron en un solo día, sin un vencedor claro. Napoleón ocupó Moscú, pero la ciudad, incendiada por los rusos, no ofrecía refugio ni provisiones. Con el invierno acercándose, el emperador ordenó la retirada en octubre. La gran armada, diezmada por el hambre, el frío y los ataques cosacos, se desintegró. Menos de 50.000 hombres regresaron. Este desastre marcó el principio del fin del imperio napoleónico. El impacto humano fue devastador. Los soldados, atrapados en la nieve, sucumbían al tifus y la desesperación. Las cartas de los sobrevivientes narran escenas de canibalismo y abandono. En las aldeas rusas, los campesinos, armados con horcas, vengaban la invasión. La derrota no solo destruyó un ejército, sino la invencibilidad de Napoleón. En Francia, las familias lloraban a los caídos, y el mito del emperador comenzaba a desmoronarse. La campaña, lejos de unir Europa, galvanizó a sus enemigos, que veían una oportunidad para derrocarlo. En el ámbito interno, el régimen napoleónico se tambaleaba. La conspiración de Malet, un intento de golpe en París mientras Napoleón estaba en Rusia, expuso la fragilidad de su gobierno. Aunque sofocada, reveló que la lealtad al emperador no era absoluta. Las reformas, como el Código Civil, seguían siendo un pilar, pero la censura y la vigilancia alienaban a los intelectuales y republicanos. Napoleón, regresando derrotado, se esforzó por proyectar fuerza, pero el desgaste era evidente. Su imperio, construido sobre victorias, no estaba preparado para la derrota. Geopolíticamente, la debacle rusa cambió el equilibrio de poder. Prusia y Austria, antes sometidas, se unieron a Rusia e Inglaterra en la Sexta Coalición. Suecia, liderada por el exmariscal napoleónico Bernadotte, también se volvió contra él. En 1813, la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, enfrentó a Napoleón contra una coalición abrumadora. Derrotado tras días de combates feroces, perdió el control de Alemania. Esta derrota, la mayor de su carrera, señaló el colapso de su dominio continental. El dilema moral de Napoleón era inescapable. Su visión de una Europa unificada bajo los ideales revolucionarios se había transformado en una tiranía militar. Las naciones ocupadas, lejos de abrazar la modernización francesa, se rebelaban en nombre de su soberanía. Sus decisiones, como la invasión de Rusia, reflejaban una arrogancia que ignoraba las lecciones de España. Los pueblos no se someten solo con ejércitos. Napoleón, atrapado en su propia leyenda, enfrentaba ahora la furia de un continente que había despertado bajo el yugo de sus conquistas. El ocaso del imperio era inevitable. En Francia, la economía colapsaba bajo el peso de la guerra, y el pueblo, agotado, cuestionaba a su líder. Napoleón, con una tenacidad casi trágica, se preparaba para defender su trono. Pero el mundo que había intentado moldear se volvía contra él. La gloria de Austerlitz y Jena se desvanecía en los campos nevados de Rusia y los gritos de Leipzig. El emperador, aún formidable, marchaba hacia un destino que ya no controlaba, mientras Europa se unía para escribir el epílogo de su reinado. En 1813, el imperio napoleónico se desmoronaba. La derrota en Leipzig, la mayor de su historia, marcó la pérdida de Alemania y galvanizó a la Sexta Coalición, Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra. Napoleón, acorralado, regresó a Francia para reorganizar un ejército diezmado. Con menos de 100.000 hombres, muchos de ellos jóvenes inexpertos, enfrentó a una coalición de 500.000 de soldados. Su genio táctico brilló en la campaña de los 6 días, donde logró victorias improbables, pero la superioridad numérica enemiga era abrumadora. El fin del imperio se acercaba inexorablemente. El contexto interno en Francia era sombrío. La economía, estrangulada por años de guerras y el bloqueo inglés, colapsaba. Los impuestos y las levas forzosas alimentaban el descontento popular. La propaganda napoleónica, antaño efectiva, no podía ocultar las derrotas ni las pérdidas humanas. En París, las élites políticas, lideradas por Talleyrand, conspiraban para restaurar la monarquía.
Napoleón, consciente de la traición, seguía luchando, impulsado por una mezcla de orgullo y desesperación. Sus decisiones, antes calculadas, ahora reflejaban la obstinación de un hombre que se negaba a aceptar la derrota. En 1814, los aliados invadieron Francia. Las batallas de La Rotière y Laon diezmaron aún más las fuerzas napoleónicas. En marzo, París cayó tras una defensa heroica pero inútil. Los mariscales, agotados, instaron a Napoleón a abdicar. El 6 de abril, en Fontainebleau, firmó su renuncia incondicional, exiliándose a la isla de Elba. Este acto, cargado de amargura, marcó el colapso de un imperio que había redibujado Europa. Luis XVIII, un Borbón, ascendió al trono, prometiendo una restauración que muchos franceses veían con escepticismo. El exilio de Napoleón en Elba fue breve. En marzo de 1815, escapó y desembarcó en Francia, iniciando los 100 días. Su regreso, recibido con entusiasmo por soldados y campesinos, desató el pánico en Europa. Luis XVIII huyó, y Napoleón recuperó el trono sin disparar un tiro. Sin embargo, la coalición se reorganizó rápidamente. En Waterloo, el 18 de junio de 1815, Napoleón enfrentó a Wellington y Blücher en una batalla épica. La derrota, tras un día de combates feroces, selló su destino final. El dilema moral de Napoleón era más evidente que nunca. Su regreso, aunque heroico, prolongó el sufrimiento de una nación exhausta. ¿Era un idealista luchando por su visión o un egoísta que sacrificaba a Francia por su gloria? Sus reformas, como el Código Civil, perduraron, pero su autoritarismo y sus guerras dejaron un legado de división. En las tierras conquistadas, los pueblos celebraban su caída, pero también adoptaban las ideas revolucionarias que él había esparcido. Napoleón, genio y tirano, era una paradoja que definía su era. El contexto geopolítico posterior a Waterloo marcó el triunfo del conservadurismo. Napoleón, exiliado a Santa Helena, una isla remota en el Atlántico, pasó sus últimos años reflexionando sobre su legado. Murió en 1821, dejando tras de sí un mundo transformado. El Congreso de Viena, aunque restauró el orden monárquico, no pudo sofocar las semillas del nacionalismo y la libertad sembradas por la Revolución y las guerras napoleónicas. Europa, marcada por su paso, nunca volvería a ser la misma. Esta injusticia, la de un hombre que soñó con unificar un continente y terminó encadenado por su propia ambición, nos invita a reflexionar. Si este relato te ha conmovido, comparte esta historia con quienes buscan entender los latidos del pasado y déjanos tu huella en los comentarios. Napoleón, en su caída, nos enseña que incluso los gigantes son humanos. Su legado, entre la gloria y la tragedia, seguía resonando, desafiando a las generaciones futuras a descifrar su enigma. Esta injusticia, la de un hombre que soñó con unificar un continente y terminó encadenado por su propia ambición, nos invita a reflexionar. Si este relato te ha conmovido, comparte esta historia con quienes buscan entender los latidos del pasado y déjanos tu huella en los comentarios. Napoleón, en su caída, nos enseña que incluso los gigantes son humanos. Su legado, entre la gloria y la tragedia, seguía resonando, desafiando a las generaciones futuras a descifrar su enigma. Tras la derrota en Waterloo en 1815, Napoleón fue desterrado a Santa Helena, una isla perdida en el Atlántico Sur. Allí, bajo la vigilancia británica, el hombre que había dominado Europa vivió sus últimos años en aislamiento. Sus memorias, dictadas a sus seguidores, revelan a un hombre reflexivo, pero aún convencido de su destino histórico. Francia, mientras tanto, enfrentaba una restauración monárquica bajo Luis XVIII. La vuelta de los Borbones, impuesta por las potencias vencedoras, generó tensiones. Los ideales revolucionarios, avivados por Napoleón, chocaban con un régimen que buscaba borrar el pasado reciente. El contexto europeo estaba marcado por el Congreso de Viena, que reconfiguró el continente. Las potencias, Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra, crearon la Santa Alianza para preservar las monarquías y sofocar cualquier atisbo de revolución. Sin embargo, las guerras napoleónicas habían dejado una huella imborrable. Los conceptos de nación, libertad e igualdad, propagados por los ejércitos franceses, inspiraban movimientos nacionalistas en Alemania, Italia y Polonia. Este nuevo despertar, aunque reprimido, desafiaba el orden conservador, sembrando las semillas de revoluciones futuras que transformarían Europa. En Francia, la restauración fue un equilibrio precario. Los monárquicos ultras, ansiosos por vengarse de los revolucionarios, chocaban con los liberales, que defendían las reformas napoleónicas. El Código Civil, pilar del legado de Napoleón, se mantuvo, pero las libertades fueron restringidas.
Las cicatrices de las guerras eran profundas, cientos de miles de muertos y una economía devastada pesaban sobre la nación. El pueblo, dividido entre la nostalgia por la gloria napoleónica y el deseo de paz, miraba con desconfianza a una monarquía que parecía ajena a sus anhelos. El impacto humano de la era napoleónica era inmenso. Las familias francesas, marcadas por la pérdida de generaciones enteras, luchaban por reconstruir sus vidas. En las naciones ocupadas, desde España hasta Rusia, el resentimiento hacia Francia convivía con la adopción de sus ideas modernizadoras. Los veteranos napoleónicos, dispersos por Europa, llevaban consigo historias de heroísmo y tragedia. Sus relatos, transmitidos en tabernas y hogares, alimentaban el mito de Napoleón como un titán caído, un símbolo de ambición humana y sus límites. En Santa Elena, Napoleón murió en 1821, probablemente de cáncer estomacal, aunque las teorías de envenenamiento persisten. Su muerte marcó el fin de una era, pero no de su influencia. El bonapartismo, un movimiento que idealizaba su figura, emergió como una fuerza política en Francia. Su sobrino, Luis Napoleón, capitalizaría este legado al convertirse en Napoleón III en 1852. El mito del emperador, alimentado por sus memorias y la propaganda, trascendió su vida, inspirando tanto a revolucionarios como a autócratas. El dilema moral de Napoleón seguía resonando. ¿Fue un libertador que derribó el feudalismo o un tirano que sacrificó millones por su gloria? Sus reformas modernizaron Europa, pero sus guerras devastaron continentes. En España, la Guerra de Independencia inspiró movimientos de liberación en América Latina, mientras en Alemania, la ocupación francesa avivó el nacionalismo. Cada nación interpretaba su legado según sus experiencias, pero todas reconocían su impacto. Napoleón, en su grandeza y sus errores, era un espejo de las ambiciones y contradicciones humanas. Geopolíticamente, el mundo postnapoleónico era un crisol de tensiones. El equilibrio de poder, establecido en Viena, dependía de la represión de las ideas revolucionarias. Sin embargo, las guerras napoleónicas habían demostrado que los pueblos podían desafiar a los reyes. En Grecia, los levantamientos contra el Imperio Otomano en la década de 1820 reflejaban este espíritu. América Latina, inspirada por los ideales de libertad, se liberaba del yugo español. Napoleón, incluso en su ausencia, seguía moldeando el destino de las naciones. El legado de Napoleón era una paradoja, un hombre que buscó la unidad europea, pero desató el nacionalismo, un revolucionario que terminó como emperador. Sus instituciones, como el Código Civil, perduraron, influyendo en sistemas legales desde Egipto hasta América. Sin embargo, su autoritarismo y sus guerras dejaron un rastro de destrucción. Europa, reconstruida sobre las ruinas de su imperio, enfrentaba un futuro incierto, donde las ideas que él había esparcido, libertad, igualdad, nación, desafiaban el orden que sus vencedores intentaban imponer. El eco de Napoleón resonaba en un mundo transformado por sus conquistas. En los años posteriores a su muerte en 1821, Europa navegaba las tensiones entre el orden conservador del Congreso de Viena y las ideas revolucionarias que él había diseminado. La Santa Alianza, formada por Austria, Prusia y Rusia, vigilaba cualquier chispa de rebelión, pero los ideales de libertad, igualdad y soberanía nacional, propagados por los ejércitos napoleónicos, inspiraban levantamientos. En Francia, el bonapartismo se consolidaba como un movimiento nostálgico, idealizando al emperador como un símbolo de grandeza perdida. El contexto francés era un polvorín. La restauración borbónica, bajo Luis XVIII y luego Carlos X, intentaba borrar el legado revolucionario, pero las reformas napoleónicas, como el Código Civil, eran intocables. Las clases medias, beneficiadas por la meritocracia napoleónica, chocaban con una monarquía que favorecía a la antigua nobleza. En 1830, la Revolución de Julio derrocó a Carlos X, llevando al trono a Luis Felipe, un rey ciudadano que navegaba entre el liberalismo y la represión. El espectro de Napoleón seguía influyendo, recordando a Francia su potencial y sus divisiones. En el ámbito europeo, el nacionalismo, avivado por las guerras napoleónicas, desafiaba las fronteras impuestas en Viena. En Alemania, los estados fragmentados soñaban con la unificación, inspirados por la resistencia contra la ocupación francesa. En Italia, figuras como Mazzini abogaban por una nación libre, recordando las repúblicas hermanas creadas por Napoleón. En Polonia, los levantamientos contra Rusia en 1830 buscaban recuperar la autonomía perdida tras las particiones napoleónicas. Estas luchas, aunque reprimidas, reflejaban un continente en ebullición, incapaz de volver al feudalismo. El impacto humano del legado napoleónico era profundo.
Las guerras habían dejado millones de muertos y economías devastadas, pero también habían roto barreras sociales. Los campesinos, que lucharon en los ejércitos napoleónicos, regresaron con ideas de igualdad. En las ciudades, los artesanos y comerciantes, empoderados por las reformas económicas, exigían derechos. Sin embargo, el costo fue inmenso: aldeas despobladas, familias rotas y un resentimiento hacia Francia que perduraría generaciones. Napoleón, incluso muerto, era amado y odiado, un titán cuya sombra cubría el siglo. Geopolíticamente, el mundo postnapoleónico era un tablero complejo. Inglaterra, fortalecida por su victoria, dominaba los mares y expandía su imperio colonial. En América Latina, las independencias, inspiradas por los ideales revolucionarios franceses, redibujaron el mapa. Simón Bolívar, admirador de Napoleón, soñaba con una América unida, aunque sin su autoritarismo. En el Mediterráneo, Grecia logró su independencia del Imperio Otomano en 1832, apoyada por las potencias que temían nuevas revoluciones. El mundo, moldeado por Napoleón, se reinventaba en su ausencia. El dilema moral del emperador seguía siendo debatido. Sus reformas modernizaron instituciones, desde la banca hasta la educación, pero sus guerras sacrificaron vidas por una gloria efímera. ¿Fue un visionario que derribó el ancien régimen o un déspota que traicionó la revolución? En Egipto, su expedición dejó la piedra de Rosetta, pero también un pueblo resentido. En España, su invasión inspiró la resistencia, pero también la modernización. Cada nación veía en Napoleón un reflejo de sus propias luchas, un legado tan inspirador como divisivo. En Francia, el bonapartismo encontró nueva vida en Luis Napoleón, sobrino del emperador. En 1848, tras otra revolución que derrocó a Luis Felipe, fue elegido presidente y en 1852 se proclamó Napoleón III. Su reinado, inspirado en el carisma de su tío, buscó emular su grandeza, pero carecía de su genio. El Segundo Imperio, aunque modernizador, no pudo escapar de las contradicciones del primero. La tensión entre libertad y control, entre ambición y realidad, seguía definiendo el legado napoleónico. El alcance global de Napoleón era innegable. Sus ideas cruzaron océanos, influyendo en constituciones y movimientos desde América hasta Asia. Sin embargo, su autoritarismo sirvió de advertencia: el poder absoluto corrompe incluso a los visionarios. Europa, reconstruida sobre las ruinas de su imperio, enfrentaba un siglo de revoluciones y guerras, donde las naciones buscaban definirse a sí mismas. Napoleón, en su grandeza y su tragedia, había encendido una llama que ni sus vencedores podían apagar, un fuego que seguía ardiendo en los corazones de los pueblos. El legado de Napoleón, en la mitad del siglo XIX, seguía moldeando el destino de las naciones. En Francia, el Segundo Imperio de Napoleón III, iniciado en 1852, buscaba revivir la gloria de su tío, pero con un enfoque más pragmático. Modernizó París, impulsó la industrialización y expandió la influencia francesa en África y Asia. Sin embargo, su régimen, autoritario y dependiente del prestigio personal, repetía los errores del primero. La censura y la represión alienaban a los republicanos, mientras las aventuras militares, como la Guerra de Crimea, agotaban recursos y generaban críticas. El contexto europeo era un campo de fuerzas opuestas. El orden del Congreso de Viena, diseñado para sofocar revoluciones, se resquebrajaba. Las revoluciones de 1848, inspiradas en los ideales de libertad y nacionalismo esparcidos por Napoleón, sacudieron Austria, Prusia e Italia. Aunque fracasaron en su mayoría, dejaron claro que los pueblos exigían soberanía. En Alemania, la unificación liderada por Bismarck en la década de 1860 se nutrió del sentimiento nacionalista avivado por la resistencia a las ocupaciones napoleónicas, un eco directo de su impacto. En Italia, el Risorgimento, movimiento por la unificación, debía mucho a Napoleón. Las repúblicas hermanas que creó en los años 1700 y 1800 inspiraron a líderes como Cavour y Garibaldi. En 1861, Italia se unificó bajo Víctor Manuel II, aunque Roma tardaría en integrarse. Este proceso, aunque caótico, reflejaba la paradoja napoleónica. Sus conquistas impusieron dominación extranjera, pero sus ideas de centralización y modernización sembraron la semilla de naciones modernas. Italia, como Alemania, era un hijo indirecto de su ambición. El impacto humano del legado napoleónico seguía siendo palpable. En las zonas rurales de Europa, los descendientes de los soldados napoleónicos contaban historias de gloria y sacrificio. Las reformas agrarias, iniciadas en los territorios conquistados, habían liberado a muchos campesinos del feudalismo, pero las guerras dejaron comunidades despobladas.
En las ciudades, la burguesía, empoderada por el Código Civil y la meritocracia, lideraba el cambio, pero las desigualdades persistían. El recuerdo de Napoleón, héroe para unos y tirano para otros, alimentaba debates sobre el precio de la modernización. Geopolíticamente, el mundo se transformaba bajo la sombra napoleónica. En América Latina, las independencias consumadas en la década de 1820 se inspiraron en los principios revolucionarios franceses. Sin embargo, la intervención de Napoleón III en México, que instaló a Maximiliano como emperador en 1864, mostró los límites de emular al primer Napoleón. Derrotado por la resistencia de Juárez, este episodio reveló que el bonapartismo, sin el genio de su creador, era una fuerza frágil en un mundo de naciones soberanas. El dilema moral de Napoleón seguía resonando. Sus instituciones, como el Código Civil, se adoptaron en países tan diversos como Bélgica, Japón y Egipto, consolidando su legado como modernizador. Pero sus guerras, que mataron a millones, planteaban preguntas éticas. ¿Justificaba la unificación de Europa tal costo humano? En España, su invasión dejó un trauma duradero, pero también inspiró constituciones liberales. En Rusia, su derrota en 1812 fortaleció el orgullo nacional, pero sus ideas reformistas influyeron en los zares. Napoleón era un enigma, venerado y condenado. En Francia, el Segundo Imperio colapsó en 1870 tras la derrota en la Guerra Franco-Prusiana. Napoleón III, capturado, terminó exiliado y la Tercera República nació en su lugar. Este fin marcó el ocaso del bonapartismo como fuerza política, pero no del mito napoleónico. Los franceses, divididos entre republicanos y monárquicos, seguían debatiendo su legado. Sus reformas perduraban en la administración, la justicia y la educación, pero su autoritarismo servía de advertencia contra el culto al líder carismático. El alcance global de Napoleón era innegable. Sus campañas, desde Egipto hasta Rusia, abrieron rutas comerciales y culturales, conectando continentes. La piedra de Rosetta, descubierta en su expedición egipcia, desató el estudio del pasado. Sin embargo, su visión de un imperio universal fracasó ante el auge del nacionalismo. Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, se encaminaba hacia un nuevo orden, donde las naciones, inspiradas por las ideas que él esparció, luchaban por definir su destino en un mundo cada vez más interconectado. A finales del siglo XIX, el legado de Napoleón seguía siendo una fuerza viva, aunque reinterpretada por cada nación. En Francia, la Tercera República, nacida en 1870, consolidó las reformas napoleónicas, como el Código Civil, mientras rechazaba el autoritarismo bonapartista. El mito del emperador, sin embargo, perduraba en la cultura popular. Novelas, pinturas y teatro lo retrataban como un héroe trágico, un símbolo de ambición y sacrificio. Su figura, idealizada o demonizada, seguía inspirando debates sobre el poder, la libertad y el precio de la grandeza en una nación dividida por su pasado. El contexto europeo estaba marcado por el auge de las naciones modernas. La unificación de Alemania en 1871, bajo Bismarck, y la de Italia en la misma década, eran legados indirectos de Napoleón. Sus ocupaciones, aunque opresivas, disolvieron estructuras feudales y sembraron ideas de centralización y soberanía. Sin embargo, estas nuevas naciones, fortalecidas por el nacionalismo, competían ferozmente, creando tensiones que culminarían en la Primera Guerra Mundial. El orden del Congreso de Viena, diseñado para contener el espíritu napoleónico, había dado paso a un mundo donde sus ideas triunfaban de forma inesperada. En el ámbito global, el impacto de Napoleón se sentía en los sistemas legales y administrativos. El Código Civil influyó en constituciones desde América Latina hasta Japón, donde la modernización Meiji adoptó principios napoleónicos de organización estatal. En Egipto, la expedición de 1798 dejó un legado ambiguo. Aunque resistida, inspiró reformas bajo Mehmet Ali. En India, los británicos, fortalecidos por su victoria sobre Napoleón, consolidaron su imperio, pero las ideas de igualdad y libertad, esparcidas por los franceses, alimentaron los primeros movimientos anticoloniales. El impacto humano del legado napoleónico era complejo. Las guerras, que mataron a millones, dejaron cicatrices en generaciones, pero las reformas empoderaron a las clases medias y campesinas. En España, la Guerra de Independencia, desencadenada por Napoleón, inspiró las luchas independentistas en América Latina, pero también dejó un trauma nacional. En Rusia, la victoria de 1812 fortaleció el orgullo patrio, pero las ideas reformistas francesas influyeron en los decembristas, que desafiaron al zar. Cada pueblo reinterpretaba a Napoleón según sus experiencias, entre la gratitud y el rencor.
El dilema moral de Napoleón seguía siendo un enigma. ¿Fue un modernizador que liberó a Europa del feudalismo o un conquistador que sacrificó vidas por su ego? Sus instituciones perduraron, pero sus métodos autoritarios dejaron advertencias. En Francia, el debate entre republicanos y monárquicos reflejaba esta tensión. Admiraban su genio, pero temían su tiranía. En las tierras conquistadas, su legado era doble. Las reformas modernizaron, pero las ocupaciones humillaron. Napoleón, en su grandeza y sus errores, era un espejo de las ambiciones humanas y sus consecuencias. Geopolíticamente, el siglo XIX fue un campo de experimentación napoleónica. Las revoluciones de 1848, aunque sofocadas, reflejaban los ideales de libertad y nación que él esparció. En América, las repúblicas independientes adoptaron constituciones inspiradas en el modelo francés, aunque luchaban con la inestabilidad. En Asia y África, las potencias coloniales, fortalecidas por el vacío dejado por Napoleón, expandían su dominio, pero las semillas de resistencia, inspiradas en los principios revolucionarios, comenzaban a germinar, presagiando futuros movimientos de liberación. En la cultura, Napoleón se convirtió en un ícono. Escritores como Víctor Hugo y pintores como David inmortalizaron su imagen, mientras historiadores debatían su lugar en la historia. Su vida, llena de contradicciones, inspiró reflexiones sobre el poder y la moral. En Francia, los monumentos como el Arco del Triunfo, encargado por él, simbolizaban su ambición, pero también el sacrificio de los caídos. En Europa, su mito alimentaba tanto a revolucionarios, que veían en él un defensor de la libertad, como a autócratas, atraídos por su control. El alcance de Napoleón trascendía su era. Sus campañas abrieron rutas comerciales y culturales, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. La piedra de Rosetta, hallada en Egipto, revolucionó el conocimiento histórico. Sin embargo, su sueño de un imperio universal fracasó ante el auge del nacionalismo que él mismo había avivado. En el ocaso del siglo, Europa y el mundo, moldeados por sus victorias y derrotas, enfrentaban un futuro donde las ideas de libertad, igualdad y nación, nacidas en su tiempo, definirían el curso de la historia. En los albores del siglo XX, el legado de Napoleón seguía siendo una fuerza transformadora, aunque su figura se reinterpretaba según las necesidades de cada época. En Francia, la Tercera República, consolidada tras la caída de Napoleón III, abrazó las instituciones napoleónicas, como el Código Civil, mientras rechazaba el culto al líder. Sin embargo, el mito del emperador, alimentado por novelas, cine y monumentos como el Arco del Triunfo, seguía evocando una era de gloria y sacrificio. Napoleón, héroe y tirano, era un símbolo de las tensiones entre libertad y poder que definían el mundo moderno. El contexto europeo estaba al borde de una tormenta. Las naciones unificadas, como Alemania e Italia, debían su existencia parcial a las ideas napoleónicas de centralización y nacionalismo. Sin embargo, estas mismas ideas, exacerbadas por la competencia imperial, condujeron a la Primera Guerra Mundial en 1914. Las trincheras, con su brutalidad mecanizada, eran un eco lejano de las batallas napoleónicas, pero reflejaban el mismo dilema, el costo humano de las ambiciones nacionales. Napoleón, al despertar el nacionalismo, había sembrado tanto la unidad como la discordia. En el ámbito global, el impacto de Napoleón se sentía en los movimientos anticoloniales. En América Latina, las repúblicas independientes, inspiradas por los ideales revolucionarios franceses, enfrentaban desafíos de gobernabilidad, pero sus constituciones reflejaban el espíritu del Código Civil. En Asia, la modernización de Japón y las reformas en el Imperio Otomano debían algo a las ideas napoleónicas de administración eficiente. En África, las potencias coloniales, fortalecidas por el vacío dejado por Napoleón, enfrentaban resistencias inspiradas en los principios de soberanía que él había esparcido. El impacto humano del legado napoleónico era un mosaico de progreso y dolor. Las reformas agrarias y legales, iniciadas en los territorios conquistados, liberaron a millones del feudalismo, pero las guerras dejaron cicatrices imborrables. En España, el trauma de la invasión napoleónica alimentó un nacionalismo feroz, mientras en Rusia, la victoria de 1812 se convirtió en un mito fundacional. Las historias de los veteranos, transmitidas a través de generaciones, mantenían viva la memoria de un hombre que había cambiado el mundo, para bien y para mal. El dilema moral de Napoleón seguía siendo debatido. Sus instituciones modernizaron Europa y más allá, pero sus métodos autoritarios planteaban preguntas éticas. ¿Era justificable sacrificar millones por un ideal de unidad? En Francia, los republicanos lo admiraban por su meritocracia, pero condenaban su tiranía.
En las tierras conquistadas, su legado era ambivalente, las reformas trajeron progreso, pero las ocupaciones dejaron resentimientos. Napoleón, en su grandeza y sus errores, era un recordatorio de que el progreso a menudo viene con un costo humano devastador. Geopolíticamente, el siglo XX heredó las tensiones napoleónicas. La Primera Guerra Mundial, con su destrucción masiva, fue un punto de inflexión que reflejó el fracaso del equilibrio de poder post-napoleónico. La Revolución Rusa de 1917, inspirada en parte por los ideales de igualdad de la Revolución Francesa, mostró cómo las ideas napoleónicas seguían resonando. En el mundo colonial, los movimientos de independencia, desde India hasta Argelia, se nutrieron de los principios de libertad y nación que Napoleón había propagado, aunque él mismo fuera un conquistador. En la cultura, Napoleón se convirtió en un arquetipo. Películas, libros y obras de teatro exploraban su vida como una tragedia clásica, un hombre de genio derribado por su propia ambición. Historiadores, desde Carlyle hasta Tolstoy, debatían su lugar en la historia, viéndolo como un agente del cambio o un destructor. En Francia, su tumba en Los Inválidos se convirtió en un lugar de peregrinación, un símbolo de orgullo nacional y reflexión. Su vida, llena de contradicciones, seguía inspirando a quienes buscaban entender el poder y sus límites. El alcance de Napoleón trascendía su tiempo. Sus campañas conectaron continentes, abriendo rutas culturales y comerciales. La piedra de Rosetta, descubierta en su expedición egipcia, transformó el conocimiento histórico. Sin embargo, su sueño de un imperio universal se desvaneció ante el auge del nacionalismo que él mismo había avivado. En el siglo XX, el mundo, moldeado por sus victorias y derrotas, enfrentaba nuevas luchas por la libertad y la identidad, guiadas por las ideas que Napoleón, consciente o no, había plantado en el corazón de los pueblos. En el siglo XX, el legado de Napoleón se transformó en un lente para entender las convulsiones del mundo. La Segunda Guerra Mundial, con sus totalitarismos y ambiciones imperiales, evocaba la sombra del emperador. Líderes como Hitler admiraban su genio estratégico, pero repetían su error de subestimar la resistencia de los pueblos. En Francia, la memoria de Napoleón inspiraba tanto a la resistencia contra la ocupación nazi como a los que buscaban un liderazgo fuerte. Su figura, convertida en mito, seguía siendo un símbolo de grandeza, pero también una advertencia sobre los peligros del poder absoluto. El contexto global reflejaba las paradojas napoleónicas. La descolonización, que aceleró tras 1945, debía mucho a los ideales de soberanía y libertad esparcidos por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. En Asia y África, líderes como Gandhi y Nkrumah se inspiraron en los principios de autodeterminación, aunque rechazaban el colonialismo que Napoleón había practicado en Egipto. El Código Civil, adoptado en decenas de países, seguía siendo un pilar de sistemas legales, demostrando que su visión administrativa trascendía su era, incluso en un mundo de naciones independientes. En Europa, la reconstrucción postbélica buscó superar las divisiones que Napoleón había exacerbado. La Unión Europea, nacida en la década de 1950, era, en cierto modo, un eco de su sueño de un continente unificado, pero basado en la cooperación, no en la conquista. Sin embargo, los conflictos nacionalistas, desde los Balcanes hasta Irlanda, mostraban que las fuerzas que él desató, nación, identidad, soberanía, seguían siendo un arma de doble filo. Napoleón, en su ausencia, seguía moldeando el destino de un mundo en constante cambio. El impacto humano de su legado era un tapiz de progreso y tragedia. Las guerras napoleónicas, con sus millones de muertos, dejaron lecciones sobre el costo de la ambición. Sin embargo, sus reformas empoderaron a generaciones, desde los campesinos liberados del feudalismo hasta las clases medias que construyeron las democracias modernas. En América Latina, las independencias inspiradas por sus ideas trajeron libertad, pero también inestabilidad. En cada rincón del mundo, su nombre evocaba admiración por su genio y lamento por las vidas sacrificadas en su búsqueda de gloria. El dilema moral de Napoleón seguía siendo central. ¿Fue un visionario que modernizó el mundo o un tirano que lo sumió en el caos? Sus instituciones, como el Código Civil, democratizaron la justicia, pero sus guerras devastaron naciones. En Francia, su tumba en Los Inválidos atraía a quienes veían en él un símbolo de resiliencia, pero también recordaba los errores de la ibris. En las tierras conquistadas, desde España hasta Rusia, su legado era un equilibrio entre el progreso impuesto y el trauma de la ocupación. Napoleón era un enigma humano, imposible de reducir a un solo juicio. En la cultura, Napoleón se convirtió en un arquetipo universal. Películas como Waterloo y novelas como Guerra y Paz exploraban su vida como una tragedia épica.
Historiadores, desde Francia hasta América, debatían su impacto, algunos elogiando su modernización, otros condenando su autoritarismo. Su figura inspiró tanto a revolucionarios, que veían en él un defensor de la libertad, como a dictadores, atraídos por su control. En un mundo enfrentado a crisis de liderazgo, Napoleón seguía siendo un espejo de las ambiciones y contradicciones humanas. Geopolíticamente, el siglo XX y principios del XXI mostraron que las ideas napoleónicas, nación, igualdad, centralización, seguían vivas. La globalización, con su interconexión de culturas y economías, debía algo a las rutas abiertas por sus campañas. Sin embargo, los conflictos modernos, desde el Medio Oriente hasta Ucrania, reflejaban las mismas tensiones entre soberanía y unidad que él había desatado. Napoleón, al romper el viejo orden, había dado al mundo herramientas para construir, pero también para destruirse, un legado tan vibrante como peligroso. Napoleón Bonaparte, un hombre de genio y contradicciones, transformó el mundo con su espada y sus leyes. Derribó el feudalismo, esparció ideales de libertad y forjó naciones, pero a un costo de millones de vidas. Su código civil perdura, un faro de justicia, mientras sus guerras advierten contra la ambición desmedida. ¿Héroe o tirano? Su legado, un espejo de la humanidad, inspira y desafía. Nos enseña que el poder, sin contención, consume a quien lo ejerce y a quienes lo padecen. En su grandeza y su caída, Napoleón sigue susurrando lecciones eternas sobre el destino de los pueblos.